Le damos la bienvenida al doctor Sergio Cañabate con su charla Desarrollo de la hembra de reemplazo, robusticidad. Sergio es médico veterinario de la Universidad de Murcia. En el año 2010 comenzó su trayectoria trabajando en las franquicias de PIC España y posteriormente en Norteamérica. Cuenta con una amplia experiencia en el sector porcícola enfocado en sitio 1 y reproducción. Actualmente es el director de servicios técnicos en PIC Norteamérica. Bienvenido, doctor Sergio. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, gracias por venir, gracias al grupo BIOS por la invitación. Y sí, este es el tema de la presentación, ¿verdad? Desarrollo de la hembra al primer parto. No es nada diferente al desarrollo de los reemplazos, ¿verdad? Pero quiero que os llevéis que esos reemplazos y ese desarrollo de la hembra de parto 1 es la finalidad, ¿vale? Es la evolución de la hembra de los reemplazos que tradicionalmente PIC ha estado hablando, ¿vale? Pero antes de comenzar la presentación me gustaría haceros una pregunta o una reflexión, ¿verdad? Si damos la vuelta atrás y nos preguntamos qué queríamos en la industria hace 10, 15 años, ¿verdad? Estoy convencido de que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo en los factores que vamos a comentar a continuación. Queremos un cerdo que tenga un mejor crecimiento, un crecimiento mucho más eficiente, ¿verdad? Queríamos un cerdo que tuviera una mejor conversión alimenticia. Queríamos una cerda que nos diera una mayor prolificidad, ¿verdad? Pero también queríamos una cerda que nos diera un mejor peso al nacimiento, un mejor peso al destete y también queríamos lechones más pesados a venta, ¿vale? Y yo creo que, en general, PIC ha cumplido todas esas expectativas si miramos 10 años atrás, ¿vale? Por lo tanto, la cerda ha cambiado. Si echamos la vista atrás, la cerda ha cambiado. Incluso ya no tenemos que irnos 10, 15 años. 5 años atrás, la cerda ha cambiado desde hace 5 años. Si miramos, la cerda es capaz de tener camadas más pesadas, más lechones nacidos sin un impacto significativo en la calidad del lechón, desteta más lechones y camadas más pesadas, aguanta más días en lactación, ¿verdad? Y si miramos la tendencia genética desde el año 2015 hasta el año 2023 en mejoramiento, en crecimiento y en ingesta de alimento ha mejorado. Tenemos una hembra mucho más eficiente, más prolífica y más eficiente desde el punto de vista alimenticio y de crecimiento, ¿verdad? La hembra ha cambiado, ¿eh? Es una hembra totalmente diferente a la hembra que teníamos hace 5 años. Tampoco nos podemos olvidar, y estos son la gráfica del número de tetas que hay en las granjas élite, ¿vale? Donde las que están en Estados Unidos y en Canadá, el porcentaje de animales que tienen más de 16 tetas. En el año 2018 estaba en un 65% y en el año 2023 casi en un 70%. Y ustedes lo ven en las granjas. Comparados con hace 10 años, 4 tetas funcionales, glándulas mamarias funcionales que destetan lechones, más en esa hembra, ¿vale? Entonces la hembra ha cambiado. Ya no es la misma primeriza ni la misma hembra de parto 1, ¿verdad? Ha habido una evolución. Pero mientras tanto, ¿verdad? La industria tampoco ha estado exenta de desafíos, ¿eh? Si lo miramos desde la perspectiva de Estados Unidos, que yo creo que será muy similar a la de ustedes, costes de producción, ¿verdad? Gestaciones en grupo, ¿vale? Que es menos permisiva a errores que la gestación individual. En Estados Unidos tenemos la proposición 12, donde las hembras se tienen que alojar bajo unas condiciones de espacio de 2,2 metros cuadrados desde el destete hasta la entrada a parto, con lo cual es incluso mucho más exigente desde el punto de vista de manejo y robusticidad de la hembra. Acceso limitado a la mano de obra, nuevas generaciones, gente joven que quiere iniciar su carrera en la porcinocultura, ¿verdad? En Estados Unidos, encontrar ya directamente mano de obra que quiera trabajar en las granjas, ¿vale? Y la proporción que hay entre cerdas y personal, o personal y cerdas, ¿verdad? Y después la sanidad, el PIRS. ¿Más arriba? ¿Aquí? Perfecto. Y después el PIRS es mucho más fácil producir con
con sanidad que sin sanidad, ¿verdad? Entonces, estamos todos metidos en este mundo, ¿vale? Una hembra diferente, una hembra mejor, pero la industria no está exenta de desafíos. Pero si miramos, y estos son resultados del benchmarking de Estados Unidos, aquí representadas 1,3 millones de cerdas, vemos que independientemente que los datos vengan de Estados Unidos, es una representación de la industria porcina. Resiliente, eficiente, que se adapta y que mejora sus procesos. Aquí podéis ver perfectamente cuál es la evolución hasta el segundo cuarto del 2024 en nacidos totales en el 10% mejor de la muestra y en el 25%. Hay un mejoramiento del nacido total. Y las empresas son capaces de destetarlos, ¿verdad? Es posible, ¿vale? Y esa es la buena noticia, ¿verdad? Hay un mejor producto, no está exento de desafíos, pero como industria estoy seguro de que se van a ir mejorando los procesos. Y ahora nos vamos a la parte reproductiva, ¿verdad? No estamos exentos de retos, ¿vale? Si nos vamos en esta gráfica podéis ver que en el eje horizontal tenemos la proporción de hembras que se pierden entre partos. Y aquí tenemos el porcentaje de pérdida entre partos. Como podéis ver, el mayor porcentaje de hembras se pierden entre el parto 1 y el parto 2. Y esa tendencia va incrementando año tras año. Estos datos vienen de PicCham, Norteamérica, del año 2023, y también hay por encima de 1 millón de cerdas representadas. Son hembras que paren por primera vez y ya no paren por segunda vez. ¿Cierto? Y podemos decir, ¿por qué? Ya tenemos la otra parte de la gráfica. Las columnas que son de color azul son razones de eliminación por el ventarrastro y las que son de color rojo es por mortalidad, ¿vale? Como podéis ver, si analizamos el porcentaje de hembras que se pierden en este tramo, un 72% de las hembras son pérdidas reproductivas, son pérdidas de hembras de ventarrastro y solo un 28-30% de mortalidad. La mortalidad es la punta del iceberg, ¿verdad? La eliminación de hembras a rastro es la parte que está debajo del agua. Y si analizamos las razones, podéis ver que un 39% de las razones son reproductivas y un 15% son por estructura de patas y lameness. Si miramos las razones no reproductivas, ponen no se queda preñada, eliminada a rastro, no expresa calor, eliminada a rastro. Después tenemos una que es cojera, ¿verdad? Después tenemos es productividad, eliminada a rastro. Y os pregunto a ustedes, si las razones por qué las hembras que paren por primera vez y no paren por segunda vez son reproductivas o son estructurales, ¿creen ustedes que no podemos influenciarlas? ¿Creen ustedes que no podemos hacer algo diferente en nuestras maternidades, en nuestras gestaciones, para mejorar la retención de esas hembras? La cerda ha cambiado, lo hemos visto, ¿verdad? Yo soy optimista, yo pienso que sí. Podemos hacer algo para mejorar nuestros procesos, ¿verdad? Y esta presentación va a base de eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos mejorar esos procesos? No es sencillo, ¿verdad? Aquí tenemos desde que la primeriza nace hasta que pare por segunda vez. 15 meses, ¿verdad? Más o menos. Muchas cosas pueden ocurrir entre medias. Por lo tanto, tenemos que simplificar la forma de cómo nosotros vamos a afrontar ese reto de nuestros sistemas. Y hay 3 puntos claves donde podemos influenciar. Uno va a ser cuando realizamos la selección de primerizas a las 20 semanas. El otro será cuando montamos esa primeriza por primera vez. Y el tercer punto será la primeriza al primer parto. Hay 3 puntos claves y 3 conceptos claves. El primero que vamos a ver es la intensidad de selección. No es nada más que maximizar la cantidad y la calidad de primerizas disponibles al momento de la selección. Y hay una serie de tácticas que veremos a continuación. El segundo va a ser elegibilidad de esa primeriza cuando expresa su potencial reproductivo a la primera monta. Y vamos a analizar cuáles son los principales criterios. Y el tercero será cómo vamos a preparar esa primeriza para su primer parto y para que tenga éxito, ¿verdad? Esos son los 3 puntos claves y los 3 conceptos claves.
Si comenzamos con la intensidad de selección, ¿qué es lo que deberíamos mirar? Mirar nuestra experiencia práctica trabajando con empresas y sistemas en Estados Unidos. La primera reflexión que hacemos es conozcamos la mortalidad. ¿Dónde se están perdiendo las hembras desde que las recibimos hasta que las seleccionamos? ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad? ¿Cuándo se nos mueren? ¿Y cuáles son las razones? Porque indudablemente eso va a impactar al número final disponible al momento de la selección. ¿Hay registros o no? Y si los hay, vayamos a analizarlos, ¿verdad? La segunda parte es el flujo de primerizas. Nuestras instalaciones, ¿dónde las alojamos? ¿Cuántas primerizas pongo por corral? ¿Y tienen las condiciones suficientes para expresar su desarrollo? Porque otra vez, muchas de las instalaciones son instalaciones de 15, 20 años, incluso 10, y los animales son mucho más eficientes en su crecimiento, ¿verdad? Veamos cómo son nuestras instalaciones en base a las recomendaciones de espacio de comedero, de densidad y de disponibilidad de agua, ¿verdad? Y el tercero es tengamos un flujo constante en la granja. No es lo mismo enviar primerizas a la granja que no sabemos nada de ellas, no sabemos cuándo han ciclado, si han ciclado, que enviar primerizas que ya tienen un calor no servido y que podemos planificar la cuota de monta y podemos decidir qué animales se van a eliminar. Entonces, siguiendo este proceso, es importante recordar que las primerizas no son cerdos a rastro. Un cerdo cerdos que vendemos al rastro, metemos en la nursería, los engordamos de la forma más eficientemente posible, con el menor consumo de alimento y hasta un peso final los enviamos al rastro. Cuando levantamos primerizas estamos desarrollando el futuro de la granja para los próximos 2 años, ¿verdad? Hay un proceso de aclimatación sanitaria, queremos que desarrollen todo su potencial reproductivo, ¿verdad? Que entren en calor, inseminarlas y que duren, ¿vale? Son conceptos totalmente diferentes. No voy a entrar en detalle en todos estos números porque son las recomendaciones de PIC, las podéis encontrar, pero fijaros, instalaciones, comedero. ¿Tenemos el ancho de boca suficiente para esas primerizas que estoy alojando? ¿Tenemos la capacidad de tolva? Porque ahora son animales que pueden comer más, ¿verdad? Para evitar eventos que no tengan disponibilidad de alimento conforme vayan creciendo. ¿Tenemos la longitud lineal de espacio de comedero para que esos animales cuando vayan a comer no tengan estrés, ¿verdad? Son mediciones que tenemos que hacer, ¿vale? Y son conceptos que tenemos que evaluar. Agua, disponibilidad de agua, ¿verdad? Una fuente de agua por cada 10 animales y no menos de 2 por corral. Pero medimos también el flujo de agua. Medio litro por minuto en nurserías o 1 litro por minuto en crecimiento y en cebo. Porque si no tienen el flujo de agua van a estar más tiempo por unidad para obtener el agua que necesitan y va a haber una competencia, va a haber estrés, ¿verdad? Y entonces es cuando pueden aparecer ciertos vicios, ciertos comportamientos anormales, ¿verdad? Entonces, es algo en que pensar, ¿verdad? No estamos desarrollando animales de cebo, estamos desarrollando hembras para el futuro de la granja para los próximos 2 años. De la misma forma ocurre con el espacio físico, ¿verdad? Obviamente, la única forma de solucionar un espacio físico es metiendo menos animales. ¿Necesito todos los animales que estoy metiendo? ¿Puedo meter menos? ¿O puedo mejorar otras condiciones como espacio de comedero, disponibilidad de agua, en el caso de que no pueda reducir el número de animales que meto por corral? Y básicamente es como hacer una reflexión. Yo he hecho lo mismo los últimos 20 años y ahora es cuando tengo los problemas. Yo se lo he escuchado bastante a menudo, ¿verdad? Pero básicamente es porque la hembra ha ido evolucionando y la hembra ha cambiado, ¿verdad? Y simplemente necesitamos algunos ajustes. Mirad, esto es un flujo de unidad de desarrollo de primerizas de una típica granja en Estados Unidos, ¿vale?
donde las primerizas entran cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, en función del espacio de destete, tiene la zona de engorde, que es el número 2, se seleccionan y después entran los corrales para hacer la detección de calores y después, conforme van entrando en calor, tiene la parte de jaulas para la adaptación a jaulas. Y dices, maravilloso, ahí en Estados Unidos tienen problemas, tienen instalaciones. No, pero hay una parte crucial, tenemos que proteger este flujo de primerizas. Yo muchas veces visito las granjas y en esas jaulas, y aquí hay animales de rastro, cerdas de rastro, que como no tienen espacio en la gestación, la colocan allí. Y las primerizas, que son el futuro de la granja, en vez de utilizar 4 corrales para un lote, utilizo 3. ¿Verdad? Entonces, protejamos el flujo de primerizas. Hay una razón por la cual hay tantos corrales y tanto espacio y tantos recursos, ¿verdad? Protejámoslo. Ahora ya tenemos la cantidad, ¿verdad? La intensidad de selección, ya tenemos la cantidad de primerizas. Ahora tenemos que buscar la calidad y hay que hacer un proceso de selección, ¿verdad? Y yo no soy un experto en selección y ustedes veis animales todos los días, con lo cual seguro que sois más expertos que yo. Todos sabéis diferenciar un animal bueno de un animal que no lo es, ¿verdad? Es así. No os voy a dar ninguna explicación. Pero cuando entrenamos para que la gente seleccione, muchas veces no los entrenamos para anticipar o prevenir situaciones, ¿verdad? Sanitarias. Estoy infectando mis reemplazos con PIRS para adaptarlos, voy a tener pérdidas. Cuando le decimos a la gente, oye, necesitas seleccionar 50 primerizas de este lote, te van a sacar 50 primerizas, independientemente si son buenas, muy buenas o no tan buenas, ¿verdad? Pero cuando intentamos poner aquí adecuado entrenamiento, básicamente es para estandarizar los criterios de selección, ¿verdad? Porque es muy diferente entrar a un corral y seleccionar 50 que decir voy a seleccionar las mejores. Y he encontrado 40 en base a este criterio de selección. Ahora necesito 10 más. Bueno, voy a revisar las que no he seleccionado como primera calidad y selecciono esas 10. O en el siguiente lote, si yo veo que no tiene problemas sanitarios, va creciendo bien, los animales se desarrollan, voy a seleccionar 60. ¿Verdad? Ese es el matiz, ¿verdad? Segundo, como veremos, seleccionar enfocado en estructura de patas y aplomos. Ese 15% relacionado en pérdidas entre parto 1 y parto 2 relacionado por lameness, patas. Aquí tenemos un punto clave, ¿verdad? Miremos el aplomo de los animales, miremos las pezuñas, ¿verdad? Miremos esa calidad. Y después tengamos indicadores, tasa de selección y razones de no selección. Porque si registramos por qué no estamos seleccionando un grupo de animales, podemos corregir criterios como crecimiento pobre, enfermedad, defectos como pueden ser hernias umbilicales, todo eso que nos impacta la intensidad de selección lo podemos ir mejorando. Mirad, yo considero que la selección se hace en 2 pasos. El paso 1 es entrar en el corral y marcar los animales que no cumplen para nada los criterios de calidad. Bajo crecimiento, enfermos o con defectos, ¿verdad? Lo primero que hago es eso, pam, 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 esos animales los saco y ya me quedo con el grupo. Pero en muchas ocasiones consideramos que solo ese primer paso ya es seleccionado. ¿Usted selecciona animales? Sí. ¿Cómo lo hace? Entro y marco animales con bajo crecimiento, defectos y enfermos y esa es mi selección. Bueno, ese es el primer paso, ¿verdad? Si tenemos intensidad de selección, un número volumen de animales suficiente, este es el segundo paso. Seleccionar animales para que tengan la calidad. Son una privilegiada, van a entrar en el sistema y queremos que duren 2 años, ¿verdad? Entonces, seleccionaremos por vulva calidad de tetas, capacidad de destete, patas, pezuñas y lo que siempre se nos olvida, cómo se mueven. ¿Verdad? Un animal parado, clavado, podemos ver muchas cosas, pero cómo se mueve el animal, ¿verdad? Y aquí es cuando os voy a mostrar un par de gráficas. Este es el score el puntaje de aplomos de PIC, el tradicional, el que se lleva usando hace más de 30, 40 años, y funciona, ¿eh?
Las hembras de calidad que buscamos son aplomos traseros que tengan puntuación 5 o 6. Las que tienen 7 y 8 son hembras que son muy rectas en las patas traseras y apoyan con las puntas. Y las 3, 4 son hembras que tienden a meter las patas para adentro, incluso cuando andan, meten las patas muy para adentro, ¿verdad? Fijaros que cuando vemos los días en los cuales estos animales están produciendo en granja, la línea azul y la línea negra son el puntaje 7 y el 4, no duran. Son animales que se eliminan mucho antes que el resto de puntajes de las patas traseras, ¿verdad? Pero si ahora lo llevamos a la selección que se está realizando a nivel de núcleos genéticos por selección digital, ¿verdad? Donde obviamente se miden mucho más puntos y es mucho más precisa y exacta, la línea azul que veis es el puntaje de patas 7, patas muy rectas. Tampoco duran mucho en temas de edad, de productividad a nivel de la granja, ¿vale? Selección de patas es importante. Recordar ese 15% que hemos visto por patas. Aquí está, ¿verdad? Aquí está. Son cosas que podemos influir, ¿verdad? Y tanto el puntaje tradicional de que se ha llevado utilizando los últimos 40 años como, obviamente, la nueva tecnología nos lo están diciendo, ¿verdad? Seleccionar, ¿cuándo? Un lunes por la mañana cuando estamos frescos y la gente está descansada, o un viernes por la tarde a las 3 de la tarde. Por la mañana fresco, tenemos que tomar tiempo para seleccionar el futuro de la granja, ¿vale? No lo hagamos rápido, tengamos un par de corrales vacíos donde podamos sacar los descartes y donde podamos mover animales para verlos andar, ¿verdad? Hay que tomarse el tiempo para hacerlo, ¿vale? ¿Y hay herramientas? PICE tiene herramientas para entrenar, para compartir, pues para generar este tipo de conocimiento compartido. Y también lo que se utiliza en Estados Unidos, el PIC Pro Select, que es un proceso de certificación y entrenamiento de personas para realizar ese tipo de entrenamientos, ¿vale? Hay herramientas, podemos influenciarlo, soy optimista, ¿verdad? Y si ahora nos vamos a la elegibilidad al primer calor, ¿verdad? Ya tenemos una primeriza bien desarrollada, bien seleccionada, pero ahora tenemos que inseminarla con unos criterios de elegibilidad. Y ahora es cuando viene la parte más divertida, que es la parte del manejo reproductivo, ¿verdad? Mirad, este modelaje lo hizo Weasley, donde intentó expresar el promedio de peso que teníamos hace 7-8 años con el promedio de peso que tenemos ahora en función del mejoramiento en la ganancia media diaria, en el crecimiento, de un 8%. Y si tomamos como referencia los 210 días, hace 7-8 años estaríamos en 144 kilos y ahora estamos en 155 kilos. Dice, sí, Sergio, crecen más. Las tengo un poquito más pesadas, 10-11 kilos. Pero sí, nada, pero no tengo que hacer nada. Ahora vayámonos a la gráfica que tenemos en el lado izquierdo. Cuando tenemos un promedio de 144 kilos, el porcentaje de primerizas simplemente por la distribución normal que se inseminan por encima de 160 kilos, ya comienzan a ser pesadas, era un 11%. Cuando movemos el promedio a un 155 es más de 2 veces, es un 33%. ¿Verdad? 36%. El porcentaje de primerizas que potencialmente puedo inseminar a los 210 días pesadas es mayor. Ahí está la clave, ¿verdad? Primerizas inseminadas pesadas. Y podéis decir, entonces, Sergio, ¿para qué me sirve todo esto de PIC, mejorando el crecimiento de la primeriza, mejorando las cosas, si me estás haciendo inseminar primerizas más pesadas? Vamos a ir a continuación, ¿verdad? Porque esas primerizas que, si miramos los otros dos criterios de elegibilidad que le da la cubrición y el peso de la cubrición, vemos que inseminar primerizas más altas de edad no mejora la retención a parto 3. Si inseminamos primerizas que tienen un mayor peso en la primera cubrición, tampoco mejoramos la retención a parto 3.
¿no? Y si miramos cómo está la industria americana, ¿verdad? Porque esto es algo global, ¿eh? Y cada una de estas columnas es una granja donde Servicios Técnicos fue y con las cintas de flanco a flanco estimamos el peso de 100 primerizas inseminadas esa semana o la semana anterior. Y la línea roja, todo lo que está por encima de la línea roja, son por encima de los 160 kilos. Podéis ver que hay un porcentaje significativo de animales que se están inseminando por encima de los 160 kilos en esta toma de muestras, ¿vale? Y primerizas inseminadas más pesadas, con mayor peso, eso se transmite a los siguientes partos, serán hembras más pesadas, ¿verdad? En los ciclos siguientes, ¿vale? Y entonces la cuestión, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Cómo puedo esta ventaja en el manejo genético a mí me está suponiendo en el sitio 1 una desventaja? Bueno, ahora es cuando tenemos que tomar una serie de decisiones, ¿verdad? Porque no podemos seguir inseminando toda la vida 210 días, ¿verdad? Hay otro concepto que es edad a la pubertad. Son hembras que crecen de forma más eficiente, pero también tienen el potencial de ciclar antes, porque su desarrollo reproductivo es más precoz. Tenemos que tomar ventaja de eso. Entonces, edad a la pubertad. Es clave tener un registro de calor en los servidos y estar seguro que las hembras tienen un calor no servido antes de los 190 días. Esa es la clave. Porque si tenemos un calor no servido antes de los 190 días y somos capaces de registrar el peso de esa primeriza a ese primer calor, podremos saber cuál va a ser su peso al siguiente calor, ¿verdad? Yo tengo una primeriza que pesa 120 kilos, yo sé que en el siguiente calor que puede pesar 140. Bueno, ya es una candidata, ¿verdad?, a ser inseminada, ya la puedo llevar a esa sección de la granja para poder ser inseminada en el siguiente calor, ¿verdad? Podemos utilizar la edad de la pubertad como una herramienta reproductiva, ¿verdad?, para evitar inseminar ese porcentaje de primerizas que si no se inseminarían pesadas. Y dentro del grupo técnico y trabajando con clientes, dijimos, bueno, tenemos las componentes de edad al servicio, que es esta, y el componente de peso, ¿verdad? La primera monta, son las dos gráficas que habéis visto antes. En las dos de arriba está la edad a la pubertad, es decir, animales que tienen su primer calor a los 196 días en adelante, tienen una retención menor, a parto 3. Y animales inseminados al primer calor tienen una retención menor. Entonces, estos son los 4 componentes de elegibilidad de primerizas de PIC, ¿verdad? Edad al primer calor, número de calores, edad al primer servicio y el peso. Pero, ¿qué ocurriría si yo insemino una primeriza que cumple los 4 criterios? Una primeriza que se insemina dentro de ese cuadrante, en comparación con alguna otra que no cumple una de esas características. Entonces, hicimos ese ejercicio en una empresa, en un flujo de primerizas que es aproximadamente unas 20.000 cerdas y con unos unidades de desarrollo de primerizas externo, ¿vale? Y eran 8 granjas. Entonces, lo primero que encontramos es que solo un 50% de primerizas se inseminaban en ese rango perfecto. Solo un 50%, ¿eh? El resto fallaba una de esos criterios de elegibilidad, o era el peso, o la edad, o el número de calores, o entró en calor después de los 190 días. Solo un 50%. Después, la edad a la pubertad. Mirad, las que sí se inseminaron en el rango correcto, la edad a la pubertad eran 190. Y las otras eran 19 días más. ¿Vale? Ya hay una diferencia, ¿eh?, en esos criterios de elegibilidad. Peso promedio, mayor peso en las que no se inseminaban dentro del cuadrante. Pero lo que más nos llamó la atención es que las primerizas cubiertas por encima de los 160 kilos, cuando no estaban dentro del cuadrante, era un 31%. ¿Os acordáis la gráfica anterior que era un 35, un 36%, ¿verdad? Que con la mejora de crecimiento se podían inseminar pesadas. En este análisis retrospectivo nos dicen que fueron un 31%. O sea,
es un modelaje que se ajusta, ¿verdad? Al menos a esta realidad. Y dice, ya, Sergio, pero ¿y ahora qué? ¿Es mejor? No es mejor, porque esta empresa me dijo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a la inducción de la pubertad antes. Necesito más machos, necesito más personas, necesito más tiempo. ¿Cómo se va a pagar? ¿Verdad? Y entonces ahí es cuando empezamos el análisis ya para buscar el retorno a la inversión. Reproductivamente vimos que las hembras que se inseminan dentro del cuadrante tienen la razón, el porcentaje de hembras que se eliminan por razones reproductivas y por razones de estructura de patas es entre un 17 y un 27% menor. Y tienen 7 puntos más de retención al segundo parto. Es decir, las hembras paren por primera vez y hay un mayor porcentaje que va a parir por segunda vez. Es decir, tiene un impacto en la retención. Pero también tiene un impacto en el número de lechones destetados hasta el parto 2 de 2 lechones más. Ahí, en esta empresa, ahí se pagaba la inversión. ¿Verdad? Y paradójicamente, en el grupo sí, en el grupo no, no había diferencias en nacido total. Pero sí en retención y en productividad hasta el parto 2. ¿Vale? Entonces, hicimos un programa de trabajo y ese 51% de cerdas inseminadas en el cuadrante perfecto, ahora ese GDU está trabajando en un promedio de un 80%. Son capaces de inseminar un 80% de las primerizas dentro del cuadrante. Ponen el GDU a disponibilidad de la robustez, productividad y retención de la granja. Ese es el concepto. ¿Vale? Por lo tanto, herramienta reproductiva, inducción de la pubertad. Es un punto clave. ¿Cuándo? Promedio en sistemas sanos, donde no tengo peers, donde ajusto mis programas vacunales, etcétera, empezar la inducción de la pubertad a las 24 semanas. Y utilizar este criterio, calor no servido antes de los 190 días, como una herramienta reproductiva. ¿Vale? Segundo, calidad de exposición al macho, ubicación de tiempo, recursos, poder del macho. Eso tiene que estar. Las feromonas de la saliva del macho es algo irreemplazable, ¿verdad? Son mejores hembras, reproductivamente mejor, pero no exentas, ¿verdad?, de necesidades fisiológicas también. Intentar cubrir los reemplazos en esos periodos adecuados, en ese cuadrante. Es posible. Si ustedes controlan cada uno de esos criterios, edad a la pubertad, peso, número de calores y edad a la primera cubrición, ustedes pueden hacerlo también. Es posible. Y, por supuesto, tener una serie de indicadores, ¿verdad? Porque tenemos que medir el progreso. Indicadores como tasa de utilización de reemplazos. De tantas primerizas seleccionadas soy capaz de inseminar tantas. Eso es una eficiencia del proceso. Hay que controlar los calores no servidos y el peso al primer calor, como he mostrado antes. Podemos predecir si esa hembra puede ser una buena candidata para estar dentro del cuadrante, ¿verdad? Entonces, el peso ese primer servicio es un hecho consumado muchas veces. Ya está ahí, lo vamos a inseminar. Pero el peso al primer calor es lo que nos va a permitir manejar nuestro flujo de primerizas a granja, ¿verdad? De una forma mucho más eficiente. Y si controláis el peso, si sois capaces de medirlo con cintas, con básculas, controlar el porcentaje de reemplazos cubiertos por encima de los 160 kilos, ¿vale? Y si tenéis problemas sanitarios por debajo de 135, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Ya tenemos la primeriza inseminada. Hace 3 años la presentación de PhD se terminaría aquí, ¿verdad? Manejo de reemplazos. Pero esta parte es la diferencial. Esta parte es la que diferencia granjas buenas de las mejores. El cómo somos capaces de llevar esa primeriza inseminada durante su primera gestación, prepararla para su primer parto y que seamos capaces de destetar su camada y destetarla a ella, volverla a inseminar y que para por segunda vez. Esa es la clave, ¿verdad? ¿Os acordáis? La pérdida entre parto 1 y parto 2. Esto es lo que diferencia a los buenos de los mejores, ¿vale? Y me gustaría empezar con leyendo esto, porque es una base fundamental y yo creo que tenemos que empezar a ir conectando
todos los puntos de esta historia, ¿verdad? Hembras, en este caso yo diría primerizas, ¿verdad? Pesadas a la entrada en maternidad, tendrán menor consumo voluntario de alimento, comerán menos en maternidad, perderán más condición corporal durante la lactancia, ¿verdad? Y tendrán un mayor riesgo de ser eliminadas por razones reproductivas. ¿Os acordáis de ese 30 y pico, casi 40% de razones reproductivas? Aquí está, ¿verdad? Aquí está uno de los eslabones perdidos, ¿verdad? Que tenemos que ver cómo podemos manejarlo. Estos son datos que nos facilita Weasley y el equipo de nutrición, pero para simplificarlo, aquí tenéis, en el eje vertical tenéis la ingesta de alimentación en maternidad por kilos día, en el eje horizontal tenéis los puntos de Caliper. Conforme nos vamos moviendo a la izquierda, mayor puntaje de Caliper, hembras que entran más pesadas a partos, y podéis ver la tendencia. Hembras más pesadas a parto por puntuación de Caliper tienen un menor consumo de alimento en maternidad. Es así. No es nada diferente que ustedes no vean en sus granjas, pero a veces está bien verlo de forma científica, ¿verdad? Y de forma cuantificada, ¿verdad? Entonces, ahí está, hembras más pesadas comen menos. ¿Y qué ocurre con ellas? Mirad, en el eje horizontal tenemos lo mismo, el puntaje de Caliper de las hembras cuando entran a parto. Las meto en maternidad, cojo el Caliper y mido cuántos puntos de Caliper tienen, ¿verdad? En el eje vertical tengo los puntos de Caliper perdido hasta el destete. Digamos que aquí básicamente se midieron las mismas hembras a la entrada a parto y al destete. Y se ve cuántos puntos de Caliper perdieron, ¿verdad? Durante la lactancia. Lo mismo, mayor puntaje de Caliper, hembras más pesadas, y podéis ver que cuanto mayor es el puntaje de Caliper, más puntos de Caliper se pierde durante la lactación. Comen menos, pierden más. Pero ¿cuál es el impacto? En el siguiente cuadro podéis ver cuál es el riesgo de ser eliminadas por motivos reproductivos. Motivos reproductivos. Y podéis ver que hembras que pierden más de 5 puntos de Caliper en la lactación tienen una probabilidad de ser eliminadas 2,4 veces más que hembras que ni ganan ni pierden. Es decir, son hembras que van a desaparecer y el riesgo de desaparecer van a ser 2,4 veces más. Incluso las hembras que pierden entre 3 y 4 puntos de Caliper, casi 2 veces, ¿verdad? El doble. Aquí, esta es la clave, ¿verdad? Esta es la clave. La lactación, en este caso la primera lactación. Y ahora me decís, Sergio, visita mi granja, me cuenta mi historia, ¿y ahora qué hago? Tengo primerizas pesadas, ¿ahora qué tengo que hacer? Porque ahora tenemos que llegar mañana con algo, al menos, que se pueda discutir, ¿verdad? E implementar. Mirad, palabra clave, duración del parto, preparación al parto, duración al parto. Un tema muy importante, ¿vale? Y si tenemos hembras pesadas a la entrada a parto es incluso más importante, ¿vale? Primero es la alimentación preparto, ¿vale? No alimentar al libitum, no dar alimento a libre voluntad, ¿vale? Darle alimentación controlada, ¿cuánto? La misma que comían durante la gestación, ¿verdad? E intentar repartir ese alimento en 2 tomas o en 3 tomas al día, ¿vale? Porque cuanto más cerca esté el tiempo desde la última comida hasta el inicio del parto, menor será la duración del parto, ¿verdad? No es lo mismo alimentar a una hembra a las 8 de la mañana y que empieza a parir a las 12 de la noche, ¿verdad? Es una hembra que ya ha digerido el alimento, que ya está basado en las necesidades, las reservas energéticas que esa propia hembra tendrá. Mientras que si la última comida es a las 5 de la tarde y va a empezar a parir a las 7, es una hembra que tendrá una mayor disponibilidad de energía para afrontar el reto del parto. ¿Tiene sentido? Más aparte, si nosotros somos capaces de levantarla 3 veces al día antes del parto, ¿qué es lo que hacen las hembras cuando la levantamos? Orinan, defecan, comen agua y se tumban. Estreñimiento, ¿verdad? Yo muchas veces he visitado granjas y me dicen, no, esa sala la hemos llenado hoy, no hace falta que entremos. Digo, coño, es la sala más importante de todas, ¿verdad? Entonces, hay cosas que podemos hacer. Lo siguiente es el agua.
Mira, esto es una gráfica que es del 1989, pero estoy plenamente convencido, y la muestro porque es que no ha cambiado la hembra. Incluso yo creo que las necesidades son superiores hoy día. Las necesidades de agua 24 horas antes del parto, hay una estimación que está casi a los 25 litros de agua. Y veis la actividad de la cerda, ¿verdad? Que es la columna. Las hembras consumen agua, una cantidad ingente de agua antes del parto. Incluso os podría decir que desde el día 90 hacia adelante esas necesidades están. ¿Cuántas primerizas saben beber cuando entran en maternidad? ¿Cuántas veces nos preocupamos para que las primerizas encuentren el chupete? Es importante, ¿verdad? La hidratación de esa hembra, ¿vale? El agua es fundamental. Preparar esa hembra para el parto, duración del parto, ¿verdad? Y después nos vamos al siguiente, recuperación posparto, ¿verdad? Datos obtenidos con software donde podemos ver la duración del parto, o por lo menos en aquellos partos donde se ha registrado, hemos visto que el 55% de las primerizas, de las cerdas, tiene una duración del parto superior a 4 o 5 horas. 4 o 5 horas pariendo, son 2 maratones. 4 o 5 horas pariendo, algunas 7, 8, 9 horas pariendo. ¿Vale? Fijaros el concepto de recuperar esa hembra después del parto. Hemos hablado de la preparación, pero ahora hablamos del parto. Si la hembra no ha comido, como hemos dicho antes, o no tiene energía, ¿de dónde saca la energía el animal? Del glicógeno hepático, ¿verdad? El estrés hepático durante ese proceso preparto y el parto es brutal. Brutal, porque tiene que empezar a metabolizar la energía que va a necesitar para todas las funciones fisiológicas y biológicas, ¿verdad? Del parto. Pero al mismo tiempo tenemos un animal que, si os acordáis, tiene más de 16 tetas, más del 70% de ellos a nivel del núcleo genético, pero en vuestra granja, ¿cuál es el promedio? ¿14, 15, 16 tetas? Que tiene 4 tetas más que hace 10 años, glándulas mamarias, y en función de la información del doctor Guillermo Ramis, se necesitan 800 litros de sangre circulando por la glándula mamaria para producir 1 litro de leche. Y está pariendo. ¿Os imagináis el estrés cardiovascular de esos animales? Tienen que ser atletas. ¿Os imagináis una persona con sobrepeso corriendo la maratón en algunas olimpiadas? Se nos muere por el camino, ¿verdad? Son atletas, el estrés cardiovascular es tremendo. Tienen que producir después del parto, ¿qué? 10, 12 kilos de leche. Se necesitan 3 litros de agua para producir un kilo de leche. Tienen que beber agua, ¿verdad? Glucosa, energía. Necesitan comer, ¿verdad? Para producir esa leche, para sacar esa camada. Y nosotros, que manejamos una granja, es primeriza, tiene 16 tetas disponibles, le voy a colocar 16 lechones buenos para que me los destete. Y no han pasado ni 12 horas que terminó de parir. Y queremos que nos los destete. Y va y la hembra no los desteta. Pero ¿a costa de qué? Muchas veces a costa de su condición corporal, a costa de ella. ¿Por qué? Y no, en este diagrama lo hice yo pensando en mi proceso, en el proceso mental de lo que puede ocurrir en esos animales. Tenemos animales que no se han recuperado del proceso del parto bien, ¿verdad? Por lo tanto, la ingesta de alimentos durante los primeros días postparto no va a ser buena, ¿vale? Y aquí Jorge hizo un trabajo extraordinario definiendo los diferentes criterios o diferentes patrones de alimentación. Pero fijémonos en hembras que no se recuperan bien, que no comen bien. No tienen fiebre, simplemente que los 2 o 3 primeros días postparto no comen bien. Pero tienen los 16 lechones. Va a empezar a metabolizar la grasa, porque tiene que buscar energía, ¿verdad? Después, cuando la grasa ya no es suficiente para mantener sus funciones vitales, metabolismo proteico, van para producir la glucogénesis, el glucógeno hepático, las reservas hepáticas, etcétera, y entran en ketosis con cuerpos cetónicos circulando en el flujo sanguíneo. Todos sabéis que los cuerpos cetónicos son anorexizantes y van a inhibir el apetito. Son hembras que tienen consumos de alimentos erráticos, se comen 9 kilos un día, al día siguiente no comen. Son hembras erráticas.
condición corporal perdida, fallos en la lactación, hembras que se tienen que eliminar porque fracasan en, en la lactación con cero destetes, ¿verdad? O son hembras que la destetamos y no entran en calor, no se quedan preñadas, etcétera. O zona familiar con las razones reproductivas que hemos hablado antes, ¿verdad? Entonces, hay algo ahí, hay algo que podemos hacer. Y sinceramente, no son cosas tan complicadas, ¿eh? Yo he escuchado alguna vez que alguien decía, la ausencia de preparación para evitar que las cosas malas ocurran hace que nos preparemos para que las cosas ocurran. Entonces, la preparación es clave. Mirad, en esta fotografía, y disculpad que esté en inglés, pero es preparación de la sala de parto enfocadas en las cerdas de parto 1. Aquí está mi mano midiendo el caudal de agua del chupete. Si somos capaces de llenar esa tapita en 4 segundos, estamos hablando de 2 litros por minuto, ¿vale? Yo antes de que entren las cerdas, voy a decir, en esta parte de la sala voy a poner las primerizas todas juntas, porque le voy a decir a mi gente que las levanten y que estén pendientes de ellas. Es un grupo de la población muy importante que tenemos que gestionar, que es un 20-25% de las inseminaciones semanales, ¿verdad? O por cada batch, es decir, es un grupo importante. Y voy a medir todos los flujos de agua de los chupones. Porque ¿qué tardo más? En destetar de forma precoz una hembra que se me ha secado, llevar a la gestación, buscar una hembra para poner esos puerquitos, o cambiar un chupón que no tiene un flujo de agua adecuado. Yo prefiero cambiar un chupón, ¿verdad? Y la preparación es fundamental, temperatura, etcétera, que todo funcione. Pero después tenemos que ver que los animales estén comiendo y bebiendo diariamente desde el posparto. Animales que no comen o no siguen esa recuperación posparto son animales clave. Son hembras que las tenemos que considerar problemáticas. Y aquí esta hembra no comía. Y voy y toco el chupón y prácticamente no caía agua, ¿verdad? Y la gente venga a poner termómetro, que es importante, pero muchas veces nos olvidamos de la parte básica. Y después el chequeo diario, fijaros esta primeriza con cierto, ¿verdad? Está grande, ¿verdad? Que no les deja mamar, ¿verdad? Son hembras que tenemos que, la mejor solución para esta hembra no se encuentra bien. Lo más seguro es que no tenga fiebre, pero no se encuentra bien. Yo lo que haría con esa hembra es sacarla. Yo la saco, le abro la puerta, le doy un paseo por la maternidad y la vuelvo a entrar. Y es magia. El animal entra, defeca, orina, come, bebe e inmediatamente se tumba y empieza a dar detrás de los lechones, ¿verdad? Pero no podemos perder ese cuidado diario del animal, ¿vale? Porque el outcome está ahí, ¿verdad? Si miramos, la primera gráfica es un consumo alto e inconsistente de alimento, ¿vale? En aquellas granjas que tienen alimentación electrónica, maternidad, y podemos medir esa curva. Esos animales tienen una vida reproductiva mucho mejor. Han comido más a lo largo de toda la lactación. Pero fijaros en la hembra que sigue ese patrón. Bajo, errático y con consumos bajos. Su futuro reproductivo no va a ser bueno. No lo va a ser, ¿vale? Y es una candidata seria a ser eliminada por motivos reproductivos, ¿verdad? Por lo tanto, evaluación del programa de alimentación. Lo abro con Weasley, mi nutrólogo. Todo tiene que empezar con saber el peso de la primeriza a la primera monta, ¿vale? No usamos el caliper en primerizas, usamos la estimación de peso o el peso exacto con la báscula. El programa de alimentación empieza sabiendo cuánto pesa una primeriza a la primera monta. Después podremos ver caliper a la entrada a parto, caliper al destete y en algún otro punto, ¿verdad? Durante la gestación, si ya son hembras de parto 2 o más, ¿verdad? Pero primerizas, conocer el peso, caliper a la entrada a parto como parto 1 y caliper al destete como parto 1, ¿vale? Eso digamos que serán los puntos claves. Si inseminamos primerizas por encima de los 160 kilos, nosotros no categorizamos primerizas como gordas, como animales.
No, una primeriza es una primeriza grande, ¿verdad? Pero no está gorda. No podemos alimentarla por debajo de los niveles de mantenimiento. Tenemos que alimentarla en los niveles de mantenimiento estimados con vuestro programa de alimentación. Pero no recortemos ese alimento en la primera gestación. No hagamos que las primerizas adelgacen durante la primera gestación. No es bueno. Ya lo harán durante la primera lactación y perderán más puntos de calibre, como hemos visto. Pero si nos anticipamos y sabemos manejarlas en maternidad, los efectos negativos de tener una primeriza, ¿verdad?, más pesada, serán menores, ¿vale? No alimentar al libitum, ¿verdad? No alimentar al libitum preparto y agua, agua, agua y agua, ¿vale? Y como hemos dicho hasta ahora en cada uno de los puntos, tener unos indicadores, ¿vale? Saquemos indicadores y prestemos atención a indicadores como intervalo de cubrición en las hembras de parto 1. Indicadores como porcentaje de primerizas inseminadas antes de los 7 días. Porcentaje de primerizas que se han destetado con destete cero de forma temprana, ¿verdad? Tengamos una serie de indicadores que nos hagan ver que nuestras primerizas están cumpliendo y que nuestro programa de manejo de preparación de hembra de parto 1 es exitoso en nuestras granjas, ¿vale? Porque si las diluimos en el promedio, perderemos la perspectiva de hembras de parto 1. Y este es los mensajes clave, ¿verdad? No quiero terminar esta presentación simplemente con el diagrama, ¿verdad? Es un viaje desde el nacimiento hasta el parto 2 de 15 meses. Pero creedme, cuando implementamos estos programas de trabajo en empresas basados en 3 puntos, selección, monta, primer parto y trabajando en intensidad de selección como primera fase, segunda fase como elegibilidad de la primeriza y tercera fase la preparación del parto, somos capaces de mejorar esa retención, somos capaces de mejorar la vida productiva de esos animales, es decir, somos capaces de influenciarlo. Y con esto ya simplemente os quiero dar las gracias y estoy aquí por si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias al doctor Sergio y tenemos por el momento 3 preguntas. La primera es, ¿una cerda P y C es resistente a temperaturas de 35 y 40 grados? ¿Cómo podría manejar en ellas esa temperatura para que no les dé estrés calórico? Es muy buena pregunta, ¿verdad? Sobre todo si tenemos sistemas controlados es mucho más fácil, ¿verdad? Pero si tenemos sistemas de ventilación natural es mucho más complejo, ¿vale? Yo os diría, ventilación y ventilación a veces si no podemos controlar las condiciones de humedad o temperatura es lo que es, pero lo que también os digo es que hembras pesadas en condiciones de calor extremo no funcionan bien. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, consumo de agua, fundamental, porque ayuda a todo el tema del manejo del estrés calórico, ¿verdad? Condición corporal, tenemos que estar bastante seguros. Y ya es un tema también de ingesta de alimento, ¿verdad? Formulación de alimento para que compense, ¿verdad? Esa menor ingesta debido a la temperatura, ¿vale? Pero no hay una receta mágica, ¿verdad? Es simplemente con buscar ese balance. Okay. Pregunta número 2. ¿Por qué las hembras que tienen un reto sanitario se deben servir a menor peso que aquellas que no lo tienen? No sé si se deben servir a menor peso, ¿verdad? Yo diría que se tienen que servir a una mayor edad. Porque lo que sí que es cierto es que cuando tenemos desafíos sanitarios, cuando hacemos adaptación de primerizas y las inoculamos PIRS, ¿verdad? O las enfermamos, o hay cualquier tipo de otra enfermedad durante el proceso de desarrollo, esa edad a la primera monta y esa edad a la pubertad se mueve, es mayor, necesitan más tiempo. Porque simplemente es una variable también de la ganancia media diaria, ¿verdad? Del crecimiento, ¿verdad? Entonces, fácilmente se tiene que ser más paciente y mover la edad a la pubertad y la edad a la cubrición. No hay nada estático, ¿verdad? Lo mismo ocurrirá en meses de mayor frío, en meses de mayor calor. En Estados Unidos, donde las diferencias de temperatura son mucho más marcadas, hay diferencias de edad a primera monta en verano y en invierno. En verano tardan más, porque todas aquellas hembras que se han desarrollado durante la época de calor
van a ciclar un poquito más tarde que aquellas que se han desarrollado durante una época en la cual las temperaturas eran más favorables, ¿vale? No es estática, ¿verdad? Entonces, yo diría que miraría el peso al primer calor y a partir de ahí ya diría, mira, pongamos 210, pongamos, ¿qué nos gusta? 27 semanas, 260 kilos, una hembra, hay 260 kilos, 260 libras, que sería unos 120 kilos. Bueno, pues sé que va a necesitar otras 3 semanas más para poder ser inseminadas. Bueno, démoselo, ¿verdad? Seamos flexibles. Listo. Tercera pregunta. ¿Cuál es el peso ideal para inseminar la primeriza? 135, 160, ¿vale? Ese sería el rango de peso, ¿vale? Y es, con el tiempo, con los años, ha seguido siendo ese rango. Es decir, la hembra ha cambiado, pero con los datos que tenemos no nos cambia el rango, ¿verdad? El rango sí hay, no ha cambiado. Si ustedes están dentro de ese rango, en el criterio de peso no debería ser un problema. ¿Una otra pregunta del auditorio? ¿Tú? ¿Sí? Buenos días. Buenos días. ¿Se debe o no se debe llenar la hembra? No lo tengo claro. Inmediatamente después del parto, ¿y qué hacemos con hembras que tienen más de 18 lechones? Buena pregunta. Mira, la recomendación es, sí, debemos utilizar las glándulas mamarias que tenemos disponibles, ¿vale? Una glándula mamaria de un animal con que le estén lactando por 3-4 días ya es una glándula mamaria que ya se ha desarrollado y que va a estar disponible para la siguiente lactación, ¿vale? Con lo cual debemos hacerlo, sobre todo en primerizas, ¿vale? Glándulas mamarias que no se utilizan en 2 lactaciones consecutivas se secan, ya se pierden, ¿vale? Por lo tanto, yo sí que, si yo encuentro una primeriza con 16 es que lo quiero decir en inglés, me sale en inglés y después es al revés, glándulas mamarias, yo intentaría colocarles 16 lechoncitos, no de los más grandes, sino de los medianos, ¿vale? Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de si ha tenido una buena preparación antes del parto, si ha tenido un buen consumo de agua, si sabe comer, si sabe beber, cómo es su recuperación postparto, porque si voy a maximizar la capacidad de destete de la primeriza, tengo que estar seguro que le estoy dando los recursos necesarios, porque los va a destetar. Pero la calidad de la primeriza al destete va a ser totalmente diferente si le he dado los recursos necesarios para destetarlos que si no se los he dado, ¿verdad? Cuando tienes más, tendremos que buscar otras mamas disponibles, ¿verdad? Entonces puedes utilizar una hembra fresca del día, puedes buscar una hembra de 3 días, ahí ya es cuando entra toda la parte de hermanamiento, ¿verdad? Movimiento de lechones, ¿verdad? Pero yo no recomiendo poner un lechón más sobre teta, sobre glándula mamaria disponible, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? No, listo. Bueno, muchísimas gracias.